Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Les pido que si en el transcurso de la sesión alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que me quiera decir, abre su micrófono y participa, porque es complicado mantener la presentación y luego ir viendo el chat o que levante la manita. A veces no siempre se ve, ¿no? Entonces, mejor abre su micrófono y me interrumpe y hace la pregunta. Ok, Una entonces, duda, Coco, sí, perdón. sí, sí. ¿La presentación no las vas a compartir también? Pues no estaba previsto, pero sí, sí la puedo subir, ahí al Classroom. Voy a subir Okey. la presentación. A lo mejor esta, pues no es tan importante, pero por ejemplo, en este tema que me decían de las fuentes de datos, es así, a lo mejor es como relevante que lo tengan para que vayan a explorar estas fuentes de datos cartográficos y ustedes puedan entrar y manipular los datos, ¿no? Ok, Gracias. entonces vamos a empezar. Em, bueno. Pues tenemos que los datos geográficos, la diferencia de los datos, de trabajar con datos geográficos a trabajar con cualquier otro tipo de datos, es que los datos geográficos tienen una ubicación. Tienen una ubicación que es unívoca, es decir, que no se repite. La ubicación de un objeto sobre la superficie terrestre no es compartida por dos cuerpos, ¿no? Yo tengo mi ubicación, ustedes tienen una ubicación específica y cualquier objeto en la superficie terrestre la tiene. Ok, con estos datos geográficos nosotros podemos generar mapas. Ahorita vamos a ver algunas definiciones importantes sobre qué es un mapa, qué es la cartografía, qué es el análisis espacial, qué son los sistemas de información geográfica. Y bueno, pues finalmente estos mapas se convierten en instrumentos que también pueden implicar incluso ejercicio de poder, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y estos datos geográficos tienen dos componentes. Una primera parte geométrica que está constituido por puntos, líneas y polígonos y una segunda parte alfanumérica. Esta parte alfanumérica se refiere a atributos, características, condiciones que se pueden representar de un objeto en la superficie terrestre. Por ejemplo, un OXXO, ¿no? Un OXXO que nosotros salimos y vemos un OXXO representado. Va a depender de la escala, pero podría ser representado con un punto o con un polígono, ¿no? Yo puedo dibujar un punto o un polígono y decir que eso es un OXXO. Y a este OXXO le puedo asociar características o atributos, es decir, podría decir cuál es el horario de apertura, cuál es el horario de cierre, cuántas personas trabajan, em, si vende, bueno, es que todos los sexos se supone que venden lo mismo, ¿no? Pero no, yo podría como tener un inventario de las cosas que venden, etcétera. Luego yo con una línea podría representar un río, ¿no? Por ejemplo, Isabel y Sebastián saben que con una línea yo puedo representar un río, una corriente superficial. Y, por ejemplo, ¿qué atributos le puedo asociar a ese río, a esa corriente superficial? Sebastián o Isabel. ¿Qué atributos, qué parte alfanumérica le puedo asociar a esa línea que me representa a un río? ¿Sí están ahí? ¿Podrías repetir, por favor, la pregunta? Es que se me desconectó el internet. Les decía que los datos geográficos tienen un componente geométrico y un componente alfanumérico. La parte geométrica es la forma en la que podemos dibujar o representar gráficamente a los objetos que están en la superficie terrestre. Y la parte alfanumérico son los atributos o las características asociadas. Les ponía el ejemplo de un OXXO que puede ser representado con un punto y las características asociadas a este OXXO sería el número de trabajadores, si trabajan hombres, si solo son mujeres, la hora en la que abre, la hora en la que cierra y como pues a lo mejor un inventario de los productos que vende. Para el tema de las líneas, les decía que con una línea yo podría representar un río o un arroyo o bueno, en general un escurrimiento superficial y
La pregunta es, ¿qué atributos yo le puedo asociar a esa línea que está representando un río? Puede ser la extensión, o sea, la longitud, Ajá. el área, a lo mejor los tributarios que aportan a esa corriente o ese cauce. Muy bien, súper bien. Si tiene alguna estación de medición, el gasto, si hay aguas si hay, ¿cómo se llama? Bueno, cuando hay depositan algún tipo de contaminante, etcétera, ¿no? O sea, como todas las cualidades físicas y químicas del agua que circula por ese río. ¿Sí vamos, hasta aquí vamos bien? Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, todo bien. Con un polígono, ¿yo qué puedo representar? ¿Qué objeto de la superficie terrestre puedo representar con un polígono? Por ejemplo, nosotros en la parte de los recursos hídricos, en la parte de hidrología, nos enfocamos mucho a lo que es el trazado de polígonos de Thyssen. Los polígonos de Thyssen prácticamente nos indican ahora sí que la cantidad de precipitación que cae en una cierta zona, en una cierta área de influencia, en una Sí. cuenca que nosotros estamos determinando. Ese Muy podría bien. ser un ejemplo. Ese es un muy buen ejemplo, Sebastián. ¿Qué otra cosa puedo representar con un polígono? ¿Un parque puede ser? Un parque, muy bien. Bueno, ahí también va a depender de la escala, porque ese parque, si es en una escala metropolitana, pues podría ser representado con un punto. Pero si yo me acerco, ese parque también podría ser representado como un polígono. Otro ejemplo podría ser una colonia, ¿no? Una colonia puede ser representada con un polígono y los datos asociados a ese polígono, pues podría ser el número de población, si hay población que habla alguna lengua indígena, que si tiene alguna discapacidad, el estado civil, etcétera, bla, 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 ¿no? El rango de edad. Entonces, el punto es comprender, me parece que este es como el resumen de cualquier curso de cartografía y SIG, es esta lámina. Si nosotros entendemos esto, creo que ya tenemos como el 50% de avance. Nosotros podemos representar los objetos de la superficie terrestre a través de puntos, líneas y polígonos, y estos van a tener a su vez asociados características, atributos, etcétera. Dependiendo de la naturaleza de esos atributos o de esas características, perdón, es el tipo de operaciones que vamos a poder realizar. Si yo tengo variables de tipo cuantitativo, pues yo voy a poder hacer algún tipo de estadística espacial, ¿no? Voy a poder cuantificar cuántos, eh, cuánta gente vive con determinada característica en un polígono, en una zona de influencia, eh, hacer algún tipo de cálculo, ¿no? Esta unión entre la parte gráfica y la parte alfanumérica es posible porque yo tengo algo que se llama clave geográfica. Y la clave geográfica es asignada por el Marco Geoestadístico Nacional. ¿Alguien que no sea Rocío había escuchado algo del Marco Geoestadístico Nacional? ¿No? Bueno, ahora sí, Rocío, ¿qué es el Marco Geoestadístico Nacional? Rocío, ¿sí estás? ¿Sí estás? Rocío, creo que no quiere hablar. Bueno, el marco geoestadístico nacional lo vamos a ver con mucho detalle porque, pues, si se dan cuenta, es el 50% de los componentes de un dato geográfico. El marco geoestadístico nacional es la subdivisión del territorio en eso, en unidades territoriales. Y esta subdivisión va desde los estados, desde las entidades federativas, hasta las manzanas, ¿no? Nosotros podemos salir a la calle y ver la delimitación de la manzana en la que vivimos, la localidad, el municipio, la JEP y el estado. O sea, podremos saber en qué entidad federativa vivimos. Cada una de esas unidades territoriales que vamos a ver la próxima semana tiene una clave que es única, que no se repite. Y esta clave nos va a permitir hacer asociación
con la parte alfanumérica, es decir, con los censos, con las encuestas y con los registros administrativos, que generalmente, pues bueno, nuestra primera fuente de datos va a ser el INEGI, y es quien nos provee de datos censales, de encuestas y de registros administrativos. Los censos son estos levantamientos de información, de datos, perdón, que se hacen cada 10 años y que, bueno, pues tienen todas las variables de población, de la vivienda y de los hogares censales. Las encuestas, la diferencia con los censos es que se realizan de una forma más periódica, pueden ser que se hagan cada año o cada 3 meses o cada 6 meses, es decir, la regularidad de los datos va a ser superior, pero no vamos a recoger del total de la población como en el censo. En el censo se supone, ¿verdad?, que los encuestadores van casa por casa y van, bueno, quien levanta los datos va casa por casa y levantando así todas las características. En la encuesta no, la encuesta se hace a través de un muestreo estadístico que sea representativo y entonces de un tema más en particular, por ejemplo, la encuesta de violencia urbana, de la ENSU, encuesta nacional ay, se me fue el nombre de la ENSU, espérame tantito, esto no me lo puedo permitir, la ENSU. Es Encuesta Nacional de Seguridad Pública, eso es ENSU. Y se hace creo que cada 6 meses o aquí dice cada año, ¿no? Y bueno, el punto es que las encuestas tienen esta periodicidad más amplia. Los registros administrativos se refieren a estos datos que levanta el registro civil, por ejemplo, los de natalidad, mortalidad, nupcialidad, ¿no? Estas características sociales que tienen que ver con el registro social, el registro civil. Entonces, nuestro principal proveedor de datos va a ser el INEGI, por ejemplo, y ya quien procese los datos y los represente de otra forma, pues puede ser, por ejemplo, Coneval o Conapo, por ejemplo, ¿no? Entre otros. En algún momento vamos a ver posibles fuentes de datos cartográficos para que ustedes sepan de dónde hacerse de datos, pero bueno, en este momento nos quedamos con esto. Y bueno, esta parte tanto gráfica como alfanumérica va a estar referida a un espacio y a un tiempo determinados. En realidad es que no podríamos disociar el espacio del tiempo. Entonces, porque todo sucede en un lugar y en un momento determinados, y esto materialmente se puede ver en unas coordenadas geográficas y en una fecha en específico, ¿no? Entonces, estos datos geográficos me van a servir para elaborar mapas y yo voy a tener pues una variedad de métodos de representación cartográfica que también vamos a ir viendo poco a poco. Y con estos mapas, con estos datos geográficos, yo voy a poder hacer análisis espacial a través de sistemas de información geográfica. Entonces, ustedes dirán en este momento, ¿y qué es el análisis espacial? ¿Y qué son los mapas y la cartografía, etcétera? Entonces, vamos a ver algunas definiciones. Esta primera sesión, no les voy a mentir, es la más aburrida, entre comillas, porque tiene muchos conceptos y muchas cosas, pero creo que es fundamental como entender eh, esta primera parte, para que después ya venga la parte más divertida, ¿no? Donde ya vamos a hacer procesamientos, etcétera. Ok, entonces, primero, ¿qué es el análisis espacial? Pues es una serie de técnicas matemáticas y estadísticas aplicadas a los datos distribuidos sobre el espacio geográfico. La realidad es que podríamos pensar en algún tipo de estadística, de técnicas matemáticas, pero la condición es que va a ser con datos que tienen una ubicación espacial, con datos geográficos, ¿no? Entonces, en realidad es que nosotros podríamos hacer análisis espacial con cartografía impresa o con sistemas de información geográfica, es decir, en un ambiente informático, pero hace algunos años, cuando yo estudiaba en la Facultad de Geografía, pues lo hacíamos a mano y lo hacíamos con papel albanén y con dibujos, etcétera, ¿no? Entonces, incluso podríamos hacer análisis espacial en la playa, ¿no? Sobre la arena, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, esta es la técnica, y ya como lo hagamos, pues es otro nivel, ¿no?
En sistemas de información geográfica, pues nosotros podemos establecer relaciones espaciales entre las entidades de las que tenemos acceso. Podemos identificar la localización, la distribución, la asociación, la interacción y la evolución de los datos en el tiempo, ¿no? Es decir, cómo se distribuye, cómo se asocian, cómo interactúan los elementos sobre la superficie terrestre y cómo cambian en el tiempo. Ese es el objetivo del análisis espacial. Luego tenemos la cartografía, que es una disciplina que trata sobre la concepción, la producción, la difusión y el estudio de los mapas. Sí, solo de los mapas, solo de los mapas. Y ahorita vamos a ver, obviamente, qué es un mapa. Entonces, la cartografía también durante mucho tiempo se le asoció no solamente como una disciplina científica, sino también como una técnica y como un arte, ¿no? Ustedes habrán visto unos mapas así súper bonitos y tienen que ver con que la cartografía también fue concebida como un arte. Ok. em, Ahora, ¿qué son los sistemas de información geográfica? Que luego es muy fácil que lo utilicemos como sinónimo de otras cosas, pero no lo es, ¿no? Entonces, el sistema de información geográfica, como su nombre lo dice, sistema, es un conjunto de elementos, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los elementos, pero el que sea un sistema ya nos dice que son varias cosas que lo integran, ¿no? Este sistema abarca los procedimientos y herramientas interrelacionadas que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir información geográfica para apoyar en la toma de decisiones, el control, el análisis y la visión de una gran organización. Y bueno, los componentes que tiene el sistema de información geográfica es el software, que sería los programas, el hardware, que son las computadoras, los datos, que obviamente también tienen, al tener este apellido geográfico, pues estaremos hablando de que están situados en la superficie terrestre, tienen una localización específica, pero también incluye los métodos y las técnicas de análisis, ¿no? Eh, eh, Porque nosotros fácilmente, cualquiera de nosotros podría entrar a YouTube y ver videos de procedimientos de geoprocesos que se pueden hacer en un SIG, pero eso no es el SIG en sí, ¿no? O el programa solito, el QGIS o el ArcGIS o cualquier otro programa, no es el SIG, ¿no? El SIG está formado por todo. Y bueno, el otro componente importante somos nosotros mismos, los operadores del sistema, ¿no? Me acuerdo mucho que en mis clases de SIG los maestros decían que si nosotros metemos basura al SIG, pues vamos a obtener basura y eso tiene que ver con la calidad de los datos, con los métodos y las técnicas que utilizamos. Y entonces esta parte del hardware y el software pues se vuelven un poco secundarias, ¿no? Pero sí son muy importantes. Por ejemplo, yo ahora que he estado intentando trabajar con un archivo que pesa 2 gigas, imagínense, entonces mi pobre computadora apenas sí puede procesarlo. Entonces sí es importante la parte del software y del hardware, pero me parece que lo fundamental es que incluso nos veamos como integrantes del SIG, ¿no? Porque finalmente quien lo opera también tiene una responsabilidad. Que ahorita les voy a hablar un poco también de esta responsabilidad que tenemos como cartógrafos o como hacedores de mapas o como mapeadores, ¿no? También es importante. Y bueno, tenemos ahora el ejemplo perdón, no es el ejemplo, es la definición de un mapa. Los mapas son documentos de información gráfica, esto es muy importante. No es un documento escrito, es un documento gráfico relativo a toda o a una parte de la superficie real o ideal de la superficie terrestre y que contiene información. Eso es muy importante, lo puse aquí en color rojo porque es muy importante. Tiene información seleccionada, generalizada y simbolizada. Es decir, nosotros podemos salir y ver lo que hay. O sea, malos. Leonel, ¿puedes apagar tu micrófono? Ah, ya, gracias. Sí, es que se metió ahí un ruido. Sí, nosotros salimos a la superficie terrestre y no podemos representar
a todos los objetos que hay, ¿no? O sea, si quisiéramos hacer eso, tendríamos que hacer un mapa en una relación 1 a 1, es decir, todos los objetos que yo vea en la superficie terrestre los tendría que representar en mi papel y se volvería inmanejable, ¿no? Se volvería muy difícil. Entonces, yo puedo tener información seleccionada, generalizada y simbolizada. Seleccionada porque finalmente nosotros como cartógrafos decidimos qué poner en un mapa o qué no poner en un mapa. Va a estar generalizada porque no voy a poder poner toda y va a estar simbolizada. No puedo poner las dimensiones reales de todos los objetos, ¿no? Y bueno, dice que sobre una cierta distribución espacial de un área grande, usualmente, ¿no? La superficie de la superficie terrestre, y nos enfrentamos al problema de la nos enfrentamos al problema del modelo geométrico matemático de la Tierra. O sea, no hay un modelo que corresponda a cómo es la Tierra en realidad. No es una esfera. En realidad, el modelo que más se acerca es el del geoide. Y pues no hay una representación geométrica que nos sirva. Entonces tenemos el problema de, por ejemplo, tenemos una naranja, ¿no? Nos imaginamos una naranja y queremos llevar la cáscara de esa naranja que tiene una forma, eh, podría acercarse a la esfera, pero pero no es una esfera. Y eso lo queremos llevar a una representación bidimensional, es decir, de 2 dimensiones en un papel. Es complicadísimo porque habrá unas áreas donde se distorsionen, ¿no? Y estas distorsiones tienen que ver, lo vamos a ver más adelante, pero tienen que ver con superficie, con medidas de distancia y con medidas angulares, de ángulos, ¿no? Entonces, pues nos vamos a enfrentar a un problema. Y bueno, pues lo importante, aquí les puse un mapa que dice COVID-19 en México, casos confirmados por municipio el 15 de abril del 2020. Es decir, una vez más se confirma este tema de la importancia de la temporalidad de los datos, ¿no? Porque este mapa pues, fue muy dinámico en los meses en los que estuvo activa, bueno, que sí sigue activa, pero ya menos intensa la pandemia, ¿no? O sea, este mapa estuvo cambiando así todos los días durante 2020, ¿no? Ok. Pues ya que vimos estas definiciones, ¿no? De análisis espacial, como la parte técnica, que podría hacerlo con SIG o sin SIG, la parte de la cartografía, que es la disciplina que estudia los mapas, los sistemas de información geográfica que tiene todos estos componentes, que me parece importante, pero así aquí la parte tecnológica sí es la fuerte, y los mapas, que en realidad es que yo podría generar un mapa a partir del análisis espacial, es decir, en mi mapa voy a representar, puede ser el inicio de mi análisis, pero también puede ser la conclusión, ¿no? Si yo estoy viendo cómo ha cambiado el uso de suelo en un lugar determinado, pues puede ser el inicio, porque yo puedo cuantificar o saber cómo era el uso del suelo en los 70s, en los 80s, etcétera, pero también puede ser el resultado, ¿no? Podría yo proyectar cómo podría ser el cambio, el uso de suelo urbano en el año 2050, y ese va a ser el resultado de mi análisis. Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda, comentario? Por ahora yo no, todo bien. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿ustedes han escuchado sobre la isla Bermeja? ¿No? ¿Nadie? Yo sé que Rocío sí, porque Rocío tomó la clase de cartografía conmigo, pero no quiere participar. ¿Alguien más, además de Rocío, ha escuchado sobre la isla Bermeja? ¿No? Bueno, es una isla que se dice que era de México, ¿no? Y bueno, les quiero presentar este ejemplo sobre que tiene que ver con la importancia de la cartografía y con la importancia bueno, sí, de la cartografía como medio de control social. Em,
en este libro que se llama El Atlas Fantasma, Grandes Mitos, Mentiras y Errores de los Mapas, que en realidad todo el libro está muy bonito, pero solo les voy a contar un ejemplo de la Isla Bermeja. A partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en 1982, se delimitó lo que es la zona económicamente exclusiva de los países, es decir, el mar territorial que tienen los países. Y lo que se hizo fue que a partir del límite de la línea de costa de cada país, se hizo un área de influencia de aproximadamente 370 kilómetros o 200 millas náuticas, ¿no? Que sería el equivalente. Entonces, de todos los países se generó esta zona económicamente exclusiva, que es este mar territorial al que los países pueden tener acceso para explotar los recursos, pues ya sea de peces o de petróleo o de los recursos que haya en estas zonas. Y bueno, en la delimitación de un país, por ejemplo, este es un país, este es el mar territorial de un país, ¿no? Y este es el mar territorial de otro país. Te genera, y este es el mar, la delimitación. Entonces, aquí se generan esto, pues ya estas zonas no le pertenecen ni a este país, ni a este, ni a este, ni a este. O sea, como que esto no tiene dueño, ¿no? Y entre México y Estados Unidos se generó esto esto se llama, bueno, de una forma coloquial los llaman hoyos de dona, ¿no? Entonces, estos hoyos de dona se generaron entre Estados Unidos y México en el Golfo de México y bueno, pues ahí sucede que hay petróleo, ¿no? Y bueno, pues desde hace algunos años se ha intentado demostrar. Bueno, borré mi dibujito aquí de los hoyos de dona, pero bueno, vamos a pensar que esto fuera el mar patrimonial de Estados Unidos y de México. Si aquí hubiera una isla que imaginariamente se llama Isla Bermeja y que fuera de México, a partir de esta isla se tendría que hacer una nueva delimitación de su mar territorial y entonces toda esta zona no sería de Estados Unidos, de este mar patrimonial no sería de Estados Unidos, sería de México, porque aquí si hubiera una isla, a partir de la isla se genera la siguiente delimitación. Ok, ¿y cómo intentaron demostrar que existía una isla? Pues bueno, fueron a los mapas antiguos y identificaron que en 1921 en el Atlas Geográfico de la República Mexicana aparecía un mapa. Había un mapa en donde sí se veía la isla, que es ¿no? Aquí, si este zoom es a esta zona, y entonces se ve, aquí aparecía esta isla Bermeja. Este es otro mapa de 1500, no, este es el de 1920, este es el de 1921. Este es un mapa francés donde también se identifica la existencia de la isla Bermeja. Este zoom sería a esta zona, ¿no? Entonces ya hay dos referencias cartográficas antiguas donde dicen que ahí existía una isla. Y bueno, pues finalmente lo último que se hizo fue que en el 2009 el buque Escuela Justo Sierra de la UNAM fue a hacer una expedición, ¿no? A la zona, al Golfo de México, para tratar de identificar dónde estaba la isla, pero no la encontraron. Entonces, al no encontrar la isla, pues ya de ahí se desataron una serie de teorías conspiracionistas, ya saben, donde dicen que la CIA la hundió y que pues Estados Unidos para quedarse con ese territorio hizo algo para desaparecerla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el punto, aparte del chisme, porque está muy bueno, el punto con estas diapositivas es comentarles la importancia que tiene la cartografía, ¿no? Incluso en los primeros años de los primeros mapas que se hicieron, si algo no estaba representado en el mapa, pues no existía. Muchos años la península de Baja California en México fue dibujada por los cartógrafos como una isla.
¿no? Entonces ya después se supo que no era una isla y ya la unieron, pero si ustedes pueden buscar mapas antiguos de Baja California y poder identificar que, que era representado con una isla. Y bueno, ahora esto está en torno a la reflexión de la importancia que tenemos como cartógrafos, como mapeadores, como hacedores de mapas, ¿no? Porque nosotros podríamos dar un mensaje que sea pues como completamente diferente, ¿no? Ah, ya lo borré. Déjenme, ¿dónde tengo un ejemplo? Debí tenerlo más. Bueno, si no me acuerdo ahorita. A ver. No. Es que les quería mostrar un ejemplo, pero no, ahorita no sé dónde tengo un shape. Este debe ser, sí, ya sé cuál. Espérenme tantito. Tengo miles de cosas aquí. Ujú. Ya sé cuál. Tengo aquí algunos datos por zonas metropolitanas. Este, por ejemplo. No, voy a agregar uno que esté por municipio. Este. Ok, entonces tengo aquí los datos por... no, este está por zona metropolitana todavía. Valle de México, este. Fíjense, ¿eh? Un ejemplo muy rápido para mostrar que no siempre el mensaje que queremos comunicar con un mapa se logra a la primera. Entonces tengo este mapa que está a nivel municipal de la zona metropolitana del Valle de México. Voy a hacer un mapa de población total. Esto lo vamos a hacer después. Por aquí el punto que les quiero transmitir, que les quiero comunicar es la importancia de hacer esto de manera seria. Si no lo hacemos de manera seria, pueden salir cosas raras. Fíjense. Por ejemplo, le voy a decir que va a ser con un método de representación con colores graduados, que va a ser a partir de la variable que se llama población 2018. Y le voy a decir que me lo dé en 30 clases. Y le digo con esta rampa de colores, le digo aplicar y aceptar. Bueno, además de que está horrible, los colores que están horribles, elegí la peor paleta de colores. Está horrible esto y no me representa, si mi objetivo es mostrar la población, pues tendría que asociar la intensidad del color con la intensidad de la variable, ¿no? Y esta representación obviamente es la peor que yo pude haber elegido, pero es para dramatizar el ejemplo y es para mostrarles la importancia que tiene quien hace el mapa, ¿no? Si a mí, o sea, como por hacerlo rápido, lo entrego así, a quien se lo entregue no le va a comunicar la idea que yo estoy queriendo transmitir. Lo voy a modificar, propiedades, y ahora voy a utilizar pues un color nada más. Le voy a decir que sea en 5 clases, pero fíjense que la manera de hacer las clases o los intervalos de clase, que yo creo que todos los que estamos aquí ya tenemos como algunas nociones de estadística, cuando hay diferentes formas de hacer los intervalos de clase, y si yo pongo uno u otro, pues obviamente la representación va a cambiar. Fíjense, ahorita tengo uno que dice natural breaks o jenks, que son cortes naturales. Ahorita les platico. Bueno, no, cuando lleguemos a esto les voy a decir a qué se refiere cada uno. Ahorita es como mostrarles que, le voy a decir que sea con un intervalo igual. Le voy a decir ok, aplicar y aceptar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Como le dije que yo quería 5 clases, me organizó los datos del menor al mayor y me hizo 5 intervalos de clase que los hizo del mismo valor. Es decir, si yo resto este valor menos este valor, va a ser lo mismo que si yo resto este valor menos este valor. Esta es una forma de representación. Pero fíjense que si yo cambio el método y ahora le digo que sea por cuantiles, le digo aplicar y aceptar, cambió la forma, la representación, ¿no? Ahora le voy a dar clic derecho, properties, y le voy a decir que sea con otro método.
con otro método para hacer los intervalos, que sea con desviación estándar. Cambio, ¿no? O sea, la reflexión aquí es que tenemos una responsabilidad social cuando hacemos un mapa. Lo voy a hacer con Natural Breaks, con Jenks, ¿no? Y entonces aquí se ve que en estos municipios, dentro de la zona metropolitana, es donde se concentra más la población, y estos que tienen un color claro es donde hay menos población, ¿sí? Entonces, el punto con estas diapositivas es mostrar la importancia que tenemos como hacedores de mapas. Ok, les recomiendo que lean estos dos libros, Cómo mentir con estadística y Cómo mentir con mapas, que también puede ser bastante mentiroso. No todo lo cuantitativo es objetivo y no todo lo objetivo es real, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ahora les voy a presentar un ejemplo súper rápido. Bueno, les decía, toda la presentación de hoy es sobre algunos conceptos, pero ahora como para aligerar la carga conceptual, les voy a presentar un ejemplo y luego regresamos a la parte conceptual. Ok, entonces les voy a enseñar un ejemplo de algo que se puede hacer con datos cartográficos, un tipo de análisis. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o un comentario. Yo por ahora no. Ok, gracias. Bueno, yo nada más quería comentar. Lo que pasa es que Sí. se ve una barra azul rayada en la parte superior de la pantalla. Me imagino que es el de los controles del Zoom, ¿no? Es Ajá. que tapa un poquito la diapositiva. Es que no la puedo mover, o sea, o la ¿No? pongo aquí abajo o la pongo arriba. Ok. Ahí lo Bueno, moví. ahí ya se ve Ah, un poco mejor. Sí. ok, ok. Bueno, entonces vamos a seguir. También los pueden encontrar en español, pero como que no todo está en español y este sí solamente está en inglés, pero bueno, es muy, muy interesante. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo del tema de inseguridad y de algunos cambios para que vean la importancia del cambio de escala en la representación. Bueno, se dice que la inseguridad tiene dos componentes, una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva se relaciona directamente con la incidencia delictiva, con la estadística y esta con las denuncias, ¿no? Es decir, en los portales de datos abiertos, las denuncias que provienen de las fiscalías, etcétera. Pero el pero que tenemos con este componente objetivo, con esta parte de las estadísticas oficiales, es que la mayor parte de los delitos en México, pues se va a la cifra negra, que son todos estos delitos que no son denunciados o por los cuales no se inicia una carpeta de investigación. Y bueno, ¿cuáles son los principales motivos por los que la cifra negra sea tan elevada? Según las respuestas de las personas entrevistadas, es que se le considera, a la denuncia se le considera una pérdida de tiempo y hay una gran desconfianza en la autoridad. También, de acuerdo con este levantamiento de datos, se sabe que el delito más frecuente en las ciudades es el delito callejero, es decir, aquel que sucede en el espacio público y que se relaciona con la movilidad de las personas. Ahora bien, ya que sabemos esto, que solamente 1 de cada 10 delitos es denunciado, pues tenemos esta parte, este componente, y la otra parte de la inseguridad es la subjetiva y tiene que ver con el sentimiento de inseguridad y el miedo al delito y se relaciona directamente con las estimaciones personales que podemos tener, ¿no? Tiene que ver con con mi sexo, con mi edad, con mi condición social, etcétera. Entonces, pues se relaciona con la experiencia personal, con mi contacto con los medios de comunicación o incluso con el rumor urbano, ¿no? Si escuchamos nosotros que en la colonia fulana tal se están robando a los niños, bueno, pues eso cambia mi percepción de inseguridad y el miedo al delito que yo pueda tener de ser víctima.
Y bueno, ¿cómo se recogen estos datos? A través de encuestas de victimización y percepción de inseguridad pública con datos que están a nivel estatal y nacional. Esto es súper importante y bueno, en UAM, Coajimalpa, el primer curso que tenemos es el de una UEA que se llama Herramientas Informáticas para la Investigación y tiene que ver con las posibles fuentes de datos cartográficos, porque en ella podemos ver de dónde descargar datos, de dónde hacernos de datos, pero también estar muy conscientes a qué escala geográfica están estos datos y de qué temporalidad, es decir, de qué años, si están a nivel de AGEP, si están a nivel municipal, estatal, etcétera, ¿no? En este caso, estas encuestas de victimización y percepción de inseguridad, pues está en México, por lo menos, están a nivel estatal y nacional. Es decir, tenemos un vacío de datos en una escala humana, en una escala local, en una escala de barrio, de colonia o de calle, no tenemos datos, ¿no? Vamos a ver más adelante algunas, que ya decía Carlos hace un rato, algunas formas de hacernos de datos, por ejemplo, como el de la cartografía social, la cartografía participativa, pues es una forma para hacernos de datos en estas escalas donde no hay. Pero vamos a ver, nos vamos a enfocar en este momento con este 10%, con estos datos que sí son denunciados, qué tipo de análisis espacial podemos hacer y qué es lo que se espera que podamos hacer al final de este curso. Y esto, bueno, pues sirve en principio para hacer un diagnóstico, porque toda política pública pues tendría que tener evidencia o tendría que basarse en un diagnóstico fundamentado en datos. Ok, entonces voy a hablar específicamente de un tipo de delito, que es el de robo de vehículo. Robo de vehículo de servicio particular con y sin violencia en Ciudad de México en este periodo temporal entre enero y julio del 2021. En este periodo de... ¿Mandé? Ok. En este periodo temporal se registraron 2,991 carpetas de investigación, de acuerdo con datos de la Fiscalía. Y lo primero que hice fue, bueno, estos datos se pueden descargar de manera puntual. Y lo primero que hice fue cuantificar la frecuencia por alcaldía, ¿no? Entonces aquí tengo el nombre de la alcaldía, la población total, el número de carpetas de investigación de robo de vehículo y el porcentaje que me representan del total, ¿no? Entonces aquí ya vemos que en principio como que sobresale la Gustavo Madero e Iztapalapa con 17% y 17%, ¿no? Luego tengo esta tasa de incidencia que además es muy importante calcular tasas porque de esta forma normalizamos los datos y los hacemos comparables. Pues en principio, ¿dónde habría más de algo? Pues en la alcaldía que sea más poblada, en este caso Iztapalapa, ¿no? Iztapalapa, al haber más gente, hay más probabilidad de que pasen ese o cualquier otro delito, porque hay más gente. Entonces, para normalizar los datos, para hacerlos comparables, calculamos en este caso, por ejemplo, estas carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes. Cuando estaba lo de la pandemia, al principio yo creo que sí se acuerdan que daban muchos datos que eran así como número de contagios por cada 1,000,000 de habitantes o número de camas de hospital por cada determinado número de habitantes, número de médicos o de enfermeras por cada determinado número de habitantes. Y entonces ya no era de esa forma era posible comparar los datos y entonces veíamos que países a lo mejor muy grandes o pues a lo mejor tenían más posibilidades de atender a las personas contagiadas que países muy chiquititos que a lo mejor tenían menos población, pero también tenían menos hospitales o menos médicos o menos enfermeras, ¿no? Entonces, de esta forma, cuando calculamos tasas, podemos normalizar los datos y hacerlos comparables. Bueno, no se ve aquí tendría que aparecer una gráfica, pero lo que decía la gráfica es que el 74% de estos delitos fue sin violencia y solo en el 26% fue con violencia. Entonces, aquí tengo una primera representación donde la intensidad del color en esta paleta súper clásica de semáforo
se relaciona con el dato, ¿no? Entonces puedo identificar así que en el Gustavo Amadero y en Iztapalapa es donde hubo más frecuencia de estos robos de vehículo en este periodo temporal. Ok, mi siguiente mapa es de las mismas carpetas de investigación, pero ahora están representadas en otra escala geográfica y están representadas en la escala de colonia. Y entonces ya la Iztapalapa y la GAM cambian, ¿o no? O sea, aquí tengo, en esta paleta de color, no tengo colonias donde se haya concentrado mucho más que en las otras, ¿no? O sea, sí tengo aquí en este intervalo, pero los registros más altos están en esta parte que es Iztacalco y en esta parte, en esta colonia que es Cuauhtémoc. Entonces, el punto de mostrar estas dos representaciones es que la escala geográfica de los datos sí es muy importante. Y entonces aquí vemos que resalta ordenado de mayor a menor la Agrícola Oriental en Iztacalco y después Santa María la Ribera en Cuauhtémoc. Ahora vamos a hacer otro cambio de escala. Ahora tengo las carpetas de investigación por robo de vehículo particular con y sin violencia, pero, no, aquí le puse esto está mal, no está por colonia. Esto es un cálculo que se llama densidad de kernel, que también lo vamos a ver, y tiene que ver con la densidad de puntos por unidad de área. Es decir, puedo identificar concentraciones o lugares donde los datos son más dispersos, ¿no? Entonces, me parece que esta representación es mucho más real que esta, porque si bien la colonia nos da como cierta identidad, nos dice dónde, o sea, si alguien dice que es de la Agrícola Oriental, pues se le asocia con alguna característica, ¿no? Con alguna identidad. Pero en respecto a los datos espacialmente distribuidos, pues esta es una mejor representación porque no es que se concentre solamente no es que nosotros hagamos nuestras actividades solamente en nuestra colonia, ¿no? Nos estamos moviendo y pues esto me parece que es más real, comillas. Y las comillas principales son porque ya vimos que solo el 10% de los delitos son denunciados, el 90 y tantos por ciento no lo estamos representando en este mapa. Pero bueno, ese es motivo de otra discusión. Ok, ahora hice un zoom de esta zona, de esta parte de Iztacalco, que es el límite con Nesa, y entonces me acerqué aquí, y aquí cada uno de estos puntitos es, me representa un robo de vehículo en este periodo temporal, solamente de esta colonia que es Agrícola Oriental, que fue la que tuvo más registros, si se acuerdan. Y recalculé las densidades. Y entonces ahora encontré dos zonas donde se concentran, ¿no? Y entonces me llamó la atención lo que pasaba en esta calle, que es la calle Sur 16. Y ahora fui al Google Maps e identifiqué, ¿no? Cuál es este segmento de la calle, que sería este mismo, ¿no? Lo que seguiría en el análisis sería ir directamente al lugar, la calle, ver qué características urbanas tiene este lugar que permiten o no permiten que se cometa o que no se cometa un delito. Como yo no fui, pues yo solamente extraje algunas fotografías del Street View, pero ya me permite hacer algunas inferencias, ¿no? Veo aquí la presencia de este comercio semifijo, me podría permitir ver qué tanto los coches se pueden estacionar o eso pues me habla de la movilidad o de las características de la dinámica urbana que tiene esta calle. Esta esquina es Rojo Gómez con Sur 16, que sería esta de aquí. Este sería Rojo Gómez y esta sería Sur 16, entonces yo estoy hipotéticamente en este punto, ¿no? Porque lo hice con el Street View. Y bueno, pues podría haber otras características, pero obviamente tendría que ir para ver cómo es el alumbrado público, si funciona en diferentes horas del día, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de esta forma, yo puedo, bueno, el sentido de estas láminas es que vean que la importancia de la escala en la representación de los datos, ¿no? Podemos partir de un dato puntual que puede ser agregado de diferentes formas, en esta por un cálculo de densidad, en esta por colonia y en esta por alcaldía, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo los datos así por alcaldía, lo que yo alcancé a ver aquí a nivel de la calle
por ejemplo, esto de la presencia del comercio semifijo, que puede ser un tianguis, etcétera, es algo que yo no pude haber identificado en esta escala, ¿sí? Entonces, aquí pues, el punto de reflexión es la importancia de la escala. Y ya que identifiqué algunos patrones espaciales, ahora vamos a intentar encontrar algunos patrones temporales, porque dijimos que no podemos separar al espacio del tiempo, y entonces estos delitos todos ocurrieron en un momento del tiempo determinado, y para eso vamos a tener este otro tipo de análisis, que se llaman relojes aorísticos. Y aquí lo que tengo es la frecuencia de ocurrencia de este delito en particular, de robo de vehículo, pero distribuido en el tiempo. Aquí tengo los meses de enero a diciembre y los días del 1 al 31. Y aquí tengo la frecuencia en la que se presentaron estos delitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me llama la atención. Bueno, este reloj es para otra colonia, para otro delito, es para robo de transeúnte, y fue para la colonia Santo Domingo, que está muy cerca de Ciudad Universitaria, por el metro Ciudad Universitaria. Pero bueno, aquí lo que identifiqué, por ejemplo, es que que subió la frecuencia el 10 de mayo, que bueno, pues sabemos que es cuando mucha gente sale a la calle a comer, etcétera. Luego aquí llama la atención el 1 de septiembre, el 15 de agosto y el 18. Entonces, yo me hubiera como hecho ciertas hipótesis que giraban las más altas concentraciones, por ejemplo, con los días de quincena. Y un poco sí, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, este tipo de análisis se tiene que hacer para un lugar y para un delito determinados. Y bueno, también aquí cabe decir que no todos los delitos se pueden echar a la misma bolsa, porque habrá unos delitos que tengan más autocorrelación espacial y otros que tengan menos autocorrelación espacial. ¿Y qué quiero decir con autocorrelación espacial? Es con la probabilidad que yo tenga de ser víctima de algún tipo de delito si estoy en un lugar de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, aquí, el robo de vehículo. ¿Por qué en esta zona no tengo concentración de robo de vehículo? ¿Alguna hipótesis, alguna idea? ¿Por qué aquí no hay robo de vehículo? Y acá sí, ¿no? ¿Nadie? ¿Será por la cantidad de vehículos que circulan en esa ciudad? Ujú, ujú. Exactamente. Esto es lo que se llama suelo de conservación, que es la parte boscosa de la Ciudad de México. Entonces, pues aquí no hay coches circulando, exactamente. Y aquí es donde se concentran todas bueno, en Cuauhtémoc, los comercios, etcétera, ¿no? Las oficinas, bla, bla, bla. Por ejemplo, la violencia familiar eh, no es un delito que tenga una alta autocorrelación espacial. Eso quiere decir que mi ubicación en la ciudad no me va a dar una probabilidad. Yo podría estar viviendo en Chimalhuacán o en esa, o podría estar viviendo en las lomas de Chapultepec o en Interlomas, etcétera, y mi ubicación no me va a dar una probabilidad de ser una víctima de violencia familiar, porque no tiene nada que ver, ¿no? No importa. Pero el robo de vehículos sí te da una autocorrelación espacial. Entonces, bueno, eso es importante. Ok. Ahora, este otro reloj que tengo aquí, en este fue los meses del año y los días. Y ahora tengo los días de la semana que van de lunes a domingo y los horarios del día, de las 0 horas a las 24, ¿no? Entonces, aquí veo que bueno, es de la misma colonia de Santo Domingo, y veo que se concentran sobre todo entre las 6 y las 7 de la mañana, bueno, incluso entre las 6 y las 9, ¿no? Que es cuando generalmente la gente sale de su casa a hacer sus actividades cotidianas, y sobre todo de lunes a viernes. Entonces vemos que la delincuencia descansa sábado y domingo, obviamente tiene que descansar. Pero aquí hay un aumento, por ejemplo, miren, en el domingo entre las 6 y las 7 y entre las 8 y las 9. Pero en general el patrón porque es robo en transeúnte en la colonia, es la gente que vive en la mañana, que sale en la mañana, porque además en esta colonia es habitada por mucha gente que vive y trabaja en Ciudad Universitaria, entonces, o que se mueve al metro, entonces, bueno, pues coinciden, ¿no? Con la actividad por la mañana y por la tarde cuando regresa a su hogar.
Y claro que esto va a estar sujeto al lugar y al tipo de delito, ¿no? Porque seguramente si fuera de robo de vehículo, pues probablemente una hipótesis es que se podría presentar más en la madrugada más que durante el día, ¿no? Porque pues en la madrugada dejas tu coche estacionado, o tal vez sí en una hora, pero bueno, pues ya eh, será como cosa de hacerlo muy específico para el tipo de delito que se quiera estudiar. La última cosa que les quiero comentar de este ejemplo es el tema de la importancia de hacer esto para un lugar y un momento determinados. O sea, no podríamos hacer un reloj de estos para toda la ciudad, ¿no? Porque la ciudad tiene condiciones muy heterogéneas. Cuando hablamos de la forma urbana o de la parte urbana de la ciudad, pues tiene condiciones muy heterogéneas y por eso no podríamos meterlas a toda la ciudad en un reloj de estos. Aquí la importancia o la riqueza de este análisis es la especificidad que tiene para un momento del tiempo determinado y para un lugar y para un momento determinados, porque de acuerdo con la literatura hay un efecto que se hace cuando, o sea, no es que esto se quede fijo para siempre en el tiempo, ¿no? Esto va cambiando, va evolucionando y sabemos que la delincuencia es altamente adaptativa y entonces va cambiando sus formas y sus métodos de actuación y por eso es importante considerar el tema temporal y que esto no se quede estático. Pues sucede algo que en la literatura llaman efecto cucaracha y eso quiere decir que si yo, por ejemplo, veo que en esta calle están cometiendo muchos robos de vehículos y yo podría poner pues una cámara, un botón de pánico, más vigilancia a la policía, etcétera, bla, 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 pues sucede eso que llaman efecto cucaracha y entonces las personas que cometían algún delito en esta calle pues se mudan a la otra o a las otras calles cercanas y pues eso se van adaptando y se van moviendo, que también una de las características que nosotros potencialmente con este tipo de análisis podríamos encontrar es saber en qué otras calles o en qué otro lugar de la ciudad tiene las condiciones o las características urbanas para que pueda suceder también el delito, ¿no? Entonces también se supone que tendríamos que ir a la par con ellos, adaptándonos. Y bueno, ya este es el ejemplo. Les decía que el objetivo es ver la importancia de la representación en diferentes escalas y me parece que se logra. Y pues bueno, una característica o algo que vamos a poder hacer a partir del curso es encontrar estos patrones espaciales, pero también podríamos encontrar patrones temporales de cualquier otra actividad, ¿no? Entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, ¿no? Yo tengo una, Sí, sí, en por la favor. lámina 15 en el Zoom, esos Ajá. puntitos también, bueno, a lo mejor no es tanto como técnicas, sino más bien, esos puntitos los obtuviste de la fuente de la FGJ. Sí, sí, Ok. O sea, ellos aquí así lo están. tienen registrado Sí, en calle y todo. Ah, ok. con coordenadas. Ok, ok, ok. Mira, si yo entro aquí al portal de datos abiertos de la Ciudad de México, hay una sección que dice seguridad y justicia. Esto lo vamos a hacer en una práctica, ¿eh? Pero ahorita como para la duda, tengo víctimas en carpetas de investigación y tengo carpetas de investigación que no las encuentro. Pero aquí está, carpetas de investigación. Que tú sabemos, ¿no? Que no es lo mismo las víctimas y las carpetas, porque las carpetas es pues la denuncia, pero un delito puede implicar que tenga una o más víctimas. Entonces seguramente el registro de víctimas va a ser superior al de carpetas. Entonces voy a abrir el de carpetas y aquí le digo ir al recurso. No tengo un preview, pero, y no lo quiero descargar porque es una tabla muy grande. Tal vez si le digo aquí mostrar más, no. Pero bueno, es una tabla donde es de tipo texto CSV, donde tengo dos columnas. Bueno,
además de la fecha, la hora, el tipo de delito, el lugar donde se denunció, etcétera, 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 tengo 2 columnas que tienen las coordenadas geográficas de la ocurrencia del delito. Y con este registro me permitió hacer todo este análisis, desde la cuantificación por alcaldía hasta la identificación de calles o de esquinas puntuales. Pero fue posible a que estos puntitos son registrados en el sistema de Ciudad de México. Para los que no son de Ciudad de México, pues qué triste, pero no podemos, solo Ciudad de México tiene un portal como con esas características. Hay municipios en el Estado de México que sí tienen el registro de estos datos y bueno, pues habría que conseguirlos, pedirlos, pero así de manera pública, que yo sepa, solamente Ciudad de México los tiene. ¿Alguna otra cosa de este tema? ¿Comentario? Les digo, es como un ejemplo, porque es un poco también para animarlos a que les pueda interesar, a que les pueda gustar tanto la cartografía como a mí me gusta, porque podemos hacer este tipo de cosas. Era como para que vieran lo que se puede hacer. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿No? Creo que no. Ah, No, yo ya no. Ok, yo, gracias. Sí, adelante. yo solo mencionar que valoro mucho esta información compartida, porque Gracias. el análisis de datos siempre complementa muy bien un trabajo, pues, de sí. Sí. Gracias, Isabel. Bueno, ahora vamos a regresar a las definiciones. La escala. La escala, en términos generales, se dice que la escala es la relación que existe entre las distancias obtenidas en el mapa con las distancias correspondientes en el terreno, ¿no? Sería un poco como esta comparación que hacía yo aquí, esta relación que se puede establecer. Ay. Esta. O sea, yo podría aquí ver lo que está representado en este mapa. Es diferente a lo que está representado en este mismo mapa, pero es esta misma sección. Y cuando yo salgo a la calle, es otra la dimensión. Entonces, la relación entre lo que yo pueda medir en la realidad con lo que yo pueda medir en el mapa es la escala. Y es muy importante porque nos permite ampliar o reducir lo que se puede observar en la superficie terrestre, ¿no? Entonces, una escala se dice que es grande cuando el denominador de la fracción representa, que estoy representado es pequeño y viceversa. Y un poco aquí para no hacerlos bolas con estas cosas, es que cuando ustedes vean un numerote aquí, esto se lee así, escala 1 a 50,000. Escala 1 a 250,000. Cuando ustedes, es esta relación entre lo que se puede representar en el papel contra lo que se representa de la realidad. Es decir, aquí la relación que me establece es que 1 centímetro que yo mida en el papel van a ser 250,000 centímetros que yo pueda representar en la realidad. Cuando ustedes vean un numerote aquí, quiere decir que yo voy a alcanzar a ver menos superficie terrestre, y cuando el número sea más pequeño, quiere decir que voy a alcanzar a ver más detalle. Por ejemplo, un mapa catastral, pues va a estar en escala, por ejemplo, 1 a 500, 1 a 100, ¿no? Porque quiere decir que yo voy a alcanzar a ver más detalle. Si yo tengo un mapa en escala 1 a 4 millones o 1 a 8 millones, quiere decir que voy a alcanzar a ver menos detalle. Esto en la página del INEGI se puede ver así. Por ejemplo, aquí en la escala, esto también lo vamos a ver después, pero ahorita hablando para el tema de la escala, aquí en los productos que yo puedo consultar en el INEGI, voy a tener la posibilidad de ver escalas entre 1 a 5,000 y 1 a 8 millones. Les decía que el de 1 a 8 millones, pues va a ser toda la República Mexicana y va a ser así un mapa donde voy a alcanzar a ver toda la República Mexicana, pero no voy a alcanzar a ver detalles. Y el que está 1 a 5,000, pues va a estar, voy a tener muchos mapas para alcanzar a ver un estado, por ejemplo, o pues sí, muchos cuadritos.
y voy a alcanzar a ver más detalle. Otro ejemplo de la escala, que no los quiero complicar, quiero ser muy pragmática. O sea, a través de ver algo que quisiera que les quedara más claro. Por ejemplo, aquí, este es de la página de Geoinformación de Conavio, y hay una sección de división política del límite territorial del país, y fíjense, está 1 a 3, a ver, 1, es que ya no veo, 2, 3, 1 a 1 millón, ¿no? 1 a 1 millón, 1 a 250,000 y 1 a 4 millones. De estas tres opciones, 1 millón, 250,000 y 4 millones, de acuerdo con lo que les acabo de decir, ¿en cuál voy a ver más detalle? En la primera, en la de 1 millón, ¿Qué es más grande? En la del medio, ¿no? Que es 1 a Ajá. 250,000. Es más ¿Cuánto es? pequeño, ajá, exactamente. 250,000 es el valor más pequeño y entonces voy a ver más detalle. 1 a 4 millones, el valor es más grande y voy a alcanzar a ver menos detalle. ¿Sí? Me voy a acercar aquí a la línea de costa para que quede más claro. Fíjense. 1 a 250,000, este sería el límite. Ay, ni se ve. Creo que sería este. Ah, sí. Fíjense. Tendría este detalle que ni siquiera es como el mapa que está de fondo es el de OpenStreetMap, que después vamos a ver qué es OpenStreetMap, pero este sería mi límite en escala 1 a 250,000. Voy a aprender el de 1 a 1 millón. Tiene menos detalle, ¿no? Está más generalizado. Y luego voy a aprender el de 1 a 4 millones, que está todavía más generalizado. Fíjense, aquí ni siquiera se ven las bahías y estas partes, se ve así como esta línea súper gruesa. Pero bueno, está en esa escala, 1 a 4 millones. ¿Sí? Sí, se alcanza a ver, es esta línea gris. A lo mejor no es muy claro, pero es esta línea gris. Miren, vamos a ver, vamos como a enfocarnos en esta sección. Aquí viene la línea, 1 a 4 millones, y luego el de 1 a 1 millón, ya como que sí le agarra más formita, ¿no? Y luego va a tener mucho más detalle el que está 1 a 250,000, que sería esta línea gris que va por aquí. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver la diferencia? Sí, sí, se ve. Sí, ¿Sí? El de 1 a 4 millones es como muy anguloso, ¿no? Sí, sí. sí. ajá. Entonces, el comentario aquí es que cuando ustedes descarguen datos, el tema de la escala será importante en la medida en que su objetivo así lo requiera. Si yo estoy trabajando con datos a nivel nacional, con una escala 1 a 4 millones es suficiente. Si yo quiero estudiar lo que pasa en una ciudad específicamente, 1 a 4 millones, pues a lo mejor me sería insuficiente, pero a nivel nacional está bien, ¿no? Por ejemplo, un mapa de uso del suelo. Ah, bueno, creo que son las diapositivas que siguen. Bueno, en términos muy generales, se dice que los mapas en una escala grande son hasta 1 a 50,000, o sea, 1 a 50,000 o menores. En la escala media estarían las que son en los mapas entre 1 a 50,000 y 1 a 250,000, y los de escala chica estarían entre 1 a 250,000 y menores, ¿no? 4 millones, 8 millones, etcétera. Y aquí tengo un ejemplo que yo creo que sería mejor que estuviera más arriba. Miren, por ejemplo, en esta ilustración tengo un mapa catastral urbano que está 1 a 1000. Y entonces aquí sí será importante, bueno, aquí tengo las manzanas y dentro de las manzanas voy a tener estos polígonos. Y aquí sí es muy importante que yo vea el detalle, ¿no? Porque de acuerdo con la superficie va a ser el impuesto que me van a cobrar. Y luego tengo aquí este mapa que está 1 a... Ay, no, se me movió, espérenme tantito. Lo voy a bajar, aquí está, ahora sí.
Fíjense, en una escala 1 a 50,000, esto que está en color amarillo es el suelo urbano de la Ciudad de México. Y en una escala 1 a 250,000, esta es la Ciudad de México, pero yo como se alejó más, veo en menos detalle, alcanzo a ver incluso la ciudad de Puebla y la ciudad de Toluca. Entonces, el tema de la importancia de la escala va a estar en función del objetivo que estemos queriendo trabajar. Aquí algo importante y que los SIG nos permiten hacer es que yo podría acercarme en un mapa que de origen está a 1 a 250,000, yo podría acercarme mucho a este mapa y pues, según el software estar 1 a 50,000, fíjense. Que esto visualmente se vería así. En este mapa lo tengo 1 a 500,000, pero yo podría decirle que lo quiero ver a 50,000. O sea, me puedo acercar y entonces ya la escala en la que lo estoy viendo es 1 a 50,000. Pero esto es falso. Esto es tan falso como el amor de su ex. Esto en realidad es que pues es una representación, pero de origen los datos estaban en otra escala. Yo estoy aquí, me puedo acercar mucho y decir que estoy a 1 a 50,000, pero de origen los datos no me van a permitir más allá de 1 a 250,000. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer es al revés. De este mapa que está originalmente a 50,000, puedo hacer generalizaciones y llegar 1 a 250,000. Es decir, en otras palabras, yo podría ir de lo particular a lo general, pero no de lo general a lo particular, llamado esto general y esto particular, ¿no? Yo puedo esto alejarme y puedo ir haciendo generalizaciones hasta llegar a una escala como esta. Pero lo que yo no puedo hacer es una inferencia a partir de algo que está en 250,000 y llegar uno a 1000 o uno a 2000, ¿no? Eso se llama falacia ecológica en estadística y es algo que no podemos hacer y es algo que la gente que maneja sistemas de información geográfica es muy común que lo haga porque el software no te va a decir, hey, chavo, eso no se puede hacer. O sea, sí te va a dejar, te va a permitir hacerlo, pero no es correcto, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien? Sí, todo muy bien. Ok, Sí. ahora tengo este mapa que está 1 a 10 millones y este que está 1 a 50 millones, ¿no? Entonces yo, el grado de detalle que veo en 10 millones va a ser mayor que el que veo en 1 a 50 millones. Y a lo mejor en este caso es más claro esto que les decía de la falacia ecológica, porque aquí yo sí podría alcanzar a ver ciertas carreteras, a lo mejor hasta cuerpos de agua, etcétera, pero en esta escala ya no alcanzo a ver esas cosas. Yo puedo técnicamente hacer un zoom y pretender que estoy en una escala de 10 millones, 8 millones, lo que sea, pero es falso, no es real. Ok, entonces va a haber dos tipos de escala en los mapas, una escala numérica y una escala gráfica. La escala numérica puede ser representada de esta forma, tiene con la distancia en el papel y esta va a ser la distancia en el terreno. Y aquí como tenemos que manejar las mismas unidades, si estoy hablando de centímetros, aquí también estaré hablando de centímetros, si estoy hablando de metros, aquí estaré hablando de metros. Ya saben, ¿no? Perros con perros, gatos con gatos. Las mismas unidades las vamos a estar trabajando. Ahora, la recomendación, bueno, esta fue la escala numérica. Y esta misma escala numérica puede ser representada gráficamente con esta, que es la primer tip que les voy a dar de edición cartográfica, es que en lugar de utilizar una escala numérica, utilicen una escala gráfica. Y esto es porque yo podría tener este mapa editado en tamaño carta, yo podría hacerlo o más grande o más pequeño y entonces mi relación, o sea, como estamos relacionando el tamaño del papel con el tamaño en la realidad, si yo tengo una escala numérica y alargo mi papel, lo hago más grande o más pequeño, esa relación ya no va a ser constante. En cambio, la escala gráfica sí, ¿no? Porque si yo en este mapa que se ve aquí como un poco de fondo, esta barrita que es la escala gráfica, si yo este mapa lo alargo o lo hago más chiquito, esta barra también se va a hacer más grande o más chiquita. ¿Ah? Entonces, primera recomendación para cuando hagan edición cartográfica, preferir la escala gráfica a la escala numérica.
Y la otra cosa que les recomiendo es que aquí en su escala gráfica, esto quiere decir que entre este punto y este punto hay 2000, bueno, aquí no dice, pero podrían ser kilómetros o podrían ser metros o podrían ser lo que es las unidades de las que estamos hablando, ¿no? La recomendación es que utilicemos valores cerrados, como aquí que está 250, 500, 1000, 1500 y 2000. No, no es tan recomendable que utilicemos, por ejemplo, que pongamos entre este punto y este que sea 3.75 kilómetros, porque bueno, con trabajo si nos imaginamos un kilómetro y entonces imaginarse 3.75 kilómetros sería bastante complicado, ¿no? Entonces, recomendación, utilizar escala gráfica y utilizar valores cerrados aquí en la escala gráfica. Ok, luego. Ay. Y bueno, pues, ¿cómo hacemos estas conversiones? Por ejemplo, en una escala 1 a 50,000, sé que en mi papel, acuérdense que esto es papel y esto es realidad. Entonces, si sé que en mi papel algo mide 1 centímetro, la equivalencia en la realidad serían 50,000 centímetros. Si yo hablo aquí de centímetros, aquí también voy a hablar de centímetros. ¿Cómo convierto 50,000 centímetros en metros? Establezco la relación, ¿no? De que 100 centímetros es igual a 1 metro. Esto quiere decir que yo podría eliminar aquí 2 ceros, o sea, dividiendo entre 100, porque son 100 centímetros, y entonces yo podría decir que en una escala 1 a 50,000, 1 centímetro me equivale a 500 metros en la realidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, claro. En una escala 1 a 50,000, que es un poco las que habíamos venido viendo. Ay, ahora no me deja salir, esperen. Ok. Ok, aquí. ¿No? Dijimos que un referente importante cuando utilizamos cartografía del INEGI van a ser 1 a 50,000, 1 a 150,000, 1 a 1 millón, 1 a 4 millones, 1 a 8 millones, etcétera. Entonces, por eso es importante saber a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de una escala 1 a 50,000. En este caso, esto lo podría leer así, 1 a 50,000. Ay, qué feo. 50,000. ¿Esto qué quiere decir? Que 1 centímetro en el papel me va a representar 50,000 centímetros de la realidad. ¿Cuánto es 50,000 centímetros? Está difícil decir, como medir la realidad en centímetros, ¿no? Pero aquí acuérdense que si yo estoy hablando de una unidad en el papel, esa misma unidad va a ser mi correspondencia en la realidad. Entonces, si yo tengo 1 centímetro medido en el papel, me va a representar 50,000 centímetros de la realidad. Pero ustedes y yo no nos manejamos con centímetros, nos manejamos más con metros, ¿no? Entonces, 1 metro, ¿a cuántos centímetros equivale? A 100 A centímetros. 100 centímetros, exactamente. Y si yo quiero convertir 50,000 centímetros a metros, tendría que dividirlo entre 100, porque yo sé que 1 metro son 100 centímetros. Yo podría o dividir 50,000 entre 100 o simplemente eliminar 2 ceros. Estos 2 ceros, ¿qué serían estos 2 ceros? Yo los puedo eliminar y de esa forma saber, como ya mi división fue entre 100 para convertirlo en metros, yo podría determinar que 1 centímetro en esta escala, en 1 a 50,000, es equivalente a 500 metros. Ahora, si yo tuviera una escala 1 a 250,000, ¿a cuántos metros me equivaldría 1 centímetro? Acuérdense, Sería papel, 250 realidad. metros. ¿Seguro? 2500. 2,500 centímetros. Digo metros, perdón, metros. Y si yo lo quiero convertir en kilómetros, Le quitamos otro cero, ¿no? Y ahora sí son 250. exactamente. Entonces, en una escala 1 a 250,000, 1 centímetro en el papel me va a equivaler
a 250 kilómetros. O 2.500 metros. ¿Sí? Ok, sí. Sí. Y si estos 500 metros los quiero convertir en kilómetros, ¿qué operación tendré que hacer? Serían 0.5 kilómetros. Serían ¿No? 0.5 kilómetros. Un centímetro mi papel me equivaldría a 0.5 kilómetros. ¿Sí? Sería nada más dividir entre 1000. Ujú. Porque sabemos que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. ¿Sí? Bueno, también después vamos a ver otras medidas en superficie y es importante que tengamos como el dato en la mente que, por ejemplo, una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, es como importante que tengamos estas referencias de equivalencias. Pero bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, todo bien. A Sí. lo mejor quedaría más. Porque yo les pregunto ahora, ¿y eso a mí para qué me sirve? ¿Eso de qué me sirve? Espérenme tanto. Pero no tengo el mapa impreso. Pero bueno, ya sé qué voy a hacer. Sí, un poco para saber y eso a mí en qué me afecta, ¿no? Ok, aquí. Ok. Fíjense, por ejemplo, aquí. Voy a entrar a la biblioteca digital y voy a consultar, por ejemplo, una escala 1 a 50,000. Una carta topográfica para ver, por ejemplo, el relieve, ¿no? Aquí en tema. Bueno, PDF. Mapa, susceptibilidad, fenómeno, no. Hidrológica. Por ejemplo, zona hidrológica. Chupaderos. Caray. No, vamos a ver esta que está en PDF. O sea, este ejercicio no es tan real porque yo tendría que ver mi mapa en escala 1 a como real, ¿no? Al 100%. O sea, aquí está el 51%, pero si yo lo veo al 100%, como digamos en tamaño real, yo podría medir, por ejemplo, la distancia que hay entre la localidad de Cieneguillas y la localidad de Picones. Y que fuera, por ejemplo, o sea, vamos a imaginar como cuántos centímetros creen que sean de este punto a este punto. ¿Como 1.5? ¿O no? ¿De dónde a Sí. dónde? Entre Cieneguillas y Picones, Ah, sí, sí, más o menos. ¿no? Sí. Vamos a pensar que es 1.5. 1.5 centímetros. ¿Cuánto sería en la realidad esto? Si en el papel son 1.5 centímetros, en la realidad, ¿cuánto sería esa distancia? Acuérdense que está 1 a 50,000. ¿Serían 750 metros? Exactamente. ¿Nos puedes decir cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, pues es que me basé con el ejercicio que hicimos hace ratito. Ándale. Si un centímetro son 500 metros, 500. Ujú. más 250 de la Sí, mitad, ¿no? Serían 750 metros. ¿Sí? O sea, sí, en lo que yo estoy viendo aquí en 1.5 centímetros, en la realidad me estaría representando 750 metros, ¿no? Y esto más o menos, ¿cuántas cuadras sería? ¿Cuántas manzanas serían? ¿Cuántas cuadras? Entre comillas, normales. Sí, porque hay muchas manzanas, muchas cuadras que pueden variar en tamaño, pero un estándar, digamos. 7. Como 7 cuadras, ¿no? ¿Sí? Entonces ya nos vamos imaginando cómo algo que está representado en el papel me está representando algo que pasa en la realidad. pero por eso quiero entender que
debemos de tomar en cuenta todos estos datos que nos estás compartiendo Ujú. para que nuestro mapa sea real y cuando hagamos ese tipo de mediciones sea lo más cercano a la realidad, ¿no? Eso de más cercano a la realidad es un poco una ilusión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, yo te digo ahorita, si tú tuvieras que hacer un mapa para representar a la totalidad de la zona metropolitana de Toluca, ¿qué será mejor? ¿Que lo hagas en 1:50,000 o 1:250,000? En 50,000 vas a ver más detalle y en 250,000 vas a ver menos detalle. Pues no hay una respuesta, la respuesta es que depende del objetivo de lo que estés queriendo mostrar, ¿no? Representar. Ajá, Ujú. si estás queriendo representar a la totalidad de a los 16 municipios de la zona metropolitana, pues a lo mejor con una escala 1:250,000 será suficiente. Cuando es muy importante hacer este tipo de mediciones y mostrar el detalle de las cosas de uso de suelo, o tú que trabajas en una escala de parques urbanos, sí es Leonel, ¿no? Sí, Pues será importante el tema de la escala, que esté a más de 1 a 250,000, ¿no? Entonces va a depender. Y eso también es importante cuando nosotros descargamos datos del INEGI, que entramos aquí a la página y que vemos todas estas posibilidades de escala, pues que sepamos qué implicaciones tiene que trabajemos. Por ejemplo, si es a escala nacional, pues no nos vamos a poner a trabajar 1 a 5,000, porque imagínense, tendríamos que descargar un montón de mapas para tener el cubrimiento nacional. A lo mejor con 1 a 1 millón o a 200,000 o a 2 millones, pues a lo mejor será suficiente para cubrir a todo el país, ¿no? Por eso es importante. Y la otra cosa de por qué es importante este tema es lo que les decía, las inferencias que podemos hacer, que sí podemos hacer generalizaciones de 1 a 50,000 a 250, a un valor que en el denominador es más grande, pero vemos menos detalle, pero no podemos hacer inferencias de lo general a lo particular. Por eso es importante este tema de la escala. Y de que tengamos claro a qué me está representando en el papel respecto a la realidad, que ese es el concepto de la escala, esta relación entre lo representado en el papel y lo representado en la realidad, y más bien y lo medido en la realidad. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Es el momento, ¿eh? Si alguien tiene alguna duda o algo, sí, sí, está bien, gracias. Una es pregunta, ¿no? ahorita es como que el momento, porque después si no, ay, ¿por qué detuve esto? Porque si no, después esto se va convirtiendo en una bola de nieve y se vuelve un poco Ujú. inmanejable, ¿sí? Yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Qué pasa como cuando no tenemos algún, por ejemplo, INEGI a veces no maneja cartas topográficas de escala ¿De qué? ¿De qué? de mayor escala, como unos 50,000 o cosas así? Entonces, ¿cómo podremos obtener o de dónde podemos obtener esta información o shapes que podamos manejar a esa escala nosotros en un sistema de información geográfica? ¿Cómo cuál? Sí, por ejemplo, decías que es una falacia lo de manejar una escala 1/250,000 para representar algo a 1/50,000 Ujú, en ArcGIS, por ejemplo, ¿no? ujú. Yo o de dónde podría obtener más información o qué podría hacer si no tengo información de una carta a 1/50,000, pero yo busco representar esa escala. O sea, de dónde podría obtener información o qué podría hacer en ese caso. Pues yo creo que dependerá completamente del tema. ¿De que ya te enfrentaste algún momento a ese problema? ¿De qué tema? Sí, por ejemplo, en uso de suelo. No recuerdo bien el tema que me pasó esto, pero por ejemplo, uso de suelo, ¿no? Creo que hay una carta 1/250,000. Ajá. Pero si yo ocupo representar el uso de suelo en un parque urbano, por ejemplo, Ah, o en una sí. ciudad, es una escala más chica para un área que yo busco ver más específica. Entonces, a eso me refiero.
Sí, 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 yo te entendí. Por ejemplo, así súper específico con el de uso del suelo, pues a lo mejor tendrías que utilizar eso, como lo que hay cerca de un parque, ¿no? Pues en una escala 1 a 250,000 no te va a servir porque vas a ver el gran poligonote de la ciudad. Entonces tendrías que utilizar a lo mejor una fotografía aérea o tendrías que utilizar una imagen satelital o podrías utilizar otro recurso, pero definitivamente el de uso del suelo del INEGI 1 a 250,000 no. Entonces ahí va a depender como mucho del tema en particular que estés trabajando. Sí, Ok, pero si gracias. quieres después, como si tienes como otro ejemplo más específico de una necesidad que tengas, se puede, lo podemos ver en las siguientes sesiones. Ah, muy bien, gracias. ¿Sí? Yo, Soco, creo que Sí, sí. eh, se refería, y yo creo que tenemos la confusión en la información que tiene INEGI, Ajá. porque el nombre es uso del suelo y vegetación, y en los instrumentos que utilizamos en términos urbanos es el uso del suelo urbano, donde está en Ajá. el plan de desarrollo urbano. Y entonces ahí algunas personas logran confundir que la información que tiene INEGI es el uso del suelo y vegetación. Sí. Dentro de estas categorías, el, el uso urbano es un uso del suelo. Ujú. Y lo que nos preguntaba la compañera es que si esa información que está a 250,000, ella quiere tener información detallada de ese uso del suelo urbano y es imposible. Sí, sí, tienes razón. Sí. Sí. Ya casi se va a acabar la clase, pero si quieren lo retomamos la que sigue, pero me parece, Michelle, ¿quién es Michelle? Pues eres Miguel, ¿no? Miguel, es nada más Ah, que tiene el nombre de mi hija, perdón. ok, ok, ok. Sí, dije esa voz es de Miguel. Miguel tiene toda la razón y yo creo que es algo con lo que podemos comenzar la siguiente clase. Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo con Miguel. Lo que sigue, bueno, lo que quería que veamos ahora es el sistema de coordenadas geográfico. Iba como a regresar un poco ahí con ¿se acuerdan de la ranita esa que saltaba, ¿no? Entre los valores positivos y los negativos, de la X y la Y, etcétera. Pero esto yo creo que mejor lo voy a dejar para la siguiente clase porque no quisiera como cortarlo, sobre todo porque son estos temas de las coordenadas geográficas, latitud, longitud. Vamos a ver cómo convertir datos almacenados en grados, minutos y segundos a enteros con decimales. Y esto cómo se ve ya, digamos que en el SIG y cómo se ve en Google Earth. Y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, yo creo que esto ya mejor lo dejamos para la siguiente. No sé si tengan algún comentario, hasta ahora. ¿Va difícil? ¿Va bien? ¿Quieren que vaya muchísimo más lento? Bueno, pues acuérdense que el objetivo es que finalmente esto les pueda servir, porque si no les sirve, pues no sirve de nada, ¿no? Yo me quedé un poco con la duda Ajá. no me quedó bien claro esta cuestión de cómo se lee la escala de gráfica, la que está una franjita así en horizontal, Ok, 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 ok. Mira, la escala del mapa, no sé sí, sí, cuál es el sí, término correcto. sí. Pues dijimos que la escala es esta relación que hay Ajá. entre el papel y la realidad, ¿no? Que No, pero ya en con en eso la hicimos. anterior, en la Sí, 27. quiero empezar de aquí. Ok. Entonces, esta relación. Entonces, esta relación yo la puedo representar de dos formas. De esta, que sería una escala numérica, o esta, que es una escala gráfica. Visto en la realidad, bueno, no en la realidad, sino como ya en un producto del INEGI, sería esto que está aquí, mira. Aquí dice. Esta sería mi escala gráfica y esta sería mi escala numérica. No, no, perdóname, al revés. Esta sería mi escala numérica y esta sería mi escala gráfica. Me voy a acercar un poco más. ¿Sí? Y entonces aquí me dice que mi escala numérica es 1 a 150,000 y esta sería mi escala gráfica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo agarro este segmento entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, son entre 0 y 3 kilómetros. Entonces, si yo mido esa misma distancia aquí, tendría 3 kilómetros, que me pase un poquito, ¿no?
pero por ejemplo, entre este punto y este punto son 9 kilómetros. Entonces, entre este punto y este punto, o sea, si yo copio esta línea y la pego acá, tendría los mismos 9 kilómetros. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Ok. sí. Ahora, fíjate, si yo agarro este mapa, lo voy a copiar, borrar todos los dibujos. Ajá. Ahora, si yo este mapa lo hago así para mi publicación, mi artículo, mi libro, lo que sea, o mi tesis o como sea, fíjate, si yo agarro esto y lo estiro, este segmento de línea también creció en la misma proporción. O sea, si yo mido entre este punto y este punto, siguen siendo 3 kilómetros. Si yo mido entre este punto y este punto, siguen siendo 9 kilómetros. Pero este tamaño de papel, esta escala de 1 a 150,000, está solamente para un tamaño de papel de 90 por 60, que son como los clásicos mapas que hace el INEGI, de 90 por 60. Cuando yo lo hago grande o lo hago chiquito, o sea, aquí ya no, acuérdate que mi concepto o mi definición decía que era la relación entre lo que hay en el papel y lo que hay en la realidad. Si yo cambio el tamaño del papel, pues mi realidad no va a cambiar, o sea, mi relación ya no permanece. Si yo hago esto chiquito, ya el 1 a 150,000 ya no es real. Ese 1 a 150,000 es real en la medida en la que yo respete el tamaño del papel para el que fue diseñado este mapa. La única forma de garantizar que esta relación permanezca de cuando yo lo hago grande o cuando lo hago chiquito va a ser mantener esta gráfica, pero esta ya no se va a permanecer, a menos que tú sepas que tu mapa que diseñaste en tamaño carta sí se va a imprimir en tamaño carta. Pero como eso generalmente no sucede, nosotros generalmente hacemos mapas y los hacemos grandes, chiquitos para presentaciones, para artículos, para libros, etcétera. Entonces, esta escala numérica no es constante. Lo que sí permanece es esta línea que si yo la hago grande o la hago chiquita, crece o se hace grande o se hace chiquita. No sé si me explico. O sea, Sí, sí. a menos que tu papel, que tú digas, yo voy a imprimir mi mapa, lo diseñé en tamaño carta y lo voy a imprimir en tamaño carta, entonces sí te recomiendo que utilices la escala numérica. Si no, con la escala gráfica es suficiente. Ok, sí, ya me quedó claro. ¿Sí? ¿Alguien más? Todo bien. ¿Sí? Bueno, entonces no, les voy a subir el video de la práctica que va a ser como entrar a Google Earth y empezar a identificar algunas cosas. Vamos a ir desde lo súper básico, no se me preocupen. ¿Sí? Entonces, yo pienso que hasta ahora no tendría que haber dudas, pero si las hay de todas maneras me mandan un WhatsApp y nos reunimos de manera personal para platicarlo. No quisiera que quedaran dudas. ¿Sí? Bueno, si no hay otro comentario, nos vemos el viernes de la próxima semana y les voy mandar, ahí por el WhatsApp nos comunicamos y les voy diciendo cuando ya suba el video con la actividad que tendrán que hacer durante esta semana. Una pregunta Gracias. nada más, Sí, referente a lo de las prácticas, ¿cómo va a ser la modalidad de entrega? ¿Va a ser en archivos de lo que se haga, por ejemplo, en el ArcMap? ¿O es un archivo junto con algún archivo de Word donde se muestre el procedimiento? No, ¿No? no te preocupes. Ok, Voy a hacer tarea en el Classroom, voy a hacer tareas y va a ser así como, no sé si es de Google Earth, ¿no? Les voy a decir captura 10 puntos, 10 líneas y 10 polígonos en el Google Earth y mándamelos. Entonces los comprimes y me los subes ahí en el Classroom. Cada actividad va a tener una rúbrica donde les voy a decir qué es lo que estoy pidiendo y ahí lo mandan. Si no, no te preocupes. ok, perfecto, ¿Sí? muchas gracias. No, de qué, Sebastián. Pues si no hubiera otro comentario, nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Bye.